Finalmente sucedió, y casi nadie habla de lo que realmente significa, porque enterrada dentro de un punto de datos frío y aburrido, hay una señal tan fuerte, tan histórica y tan peligrosa para la persona promedio en los Estados Unidos, que una vez que la ves, no puedes dejar de verla. El oro acaba de superar al dólar estadounidense. Por primera vez en 30 años, los bancos centrales ahora tienen más oro que deuda estadounidense. Dejemos eso en el aire por un segundo. Los bancos centrales, es decir, las instituciones que se encuentran en la cima de la pirámide financiera global, las que ven los flujos de dinero antes de que aparezcan en los titulares, están votando con sus balances. Te dicen lo que creen que es seguro, lo que creen que es real y lo que creen que está por venir. Y lo que te están diciendo es aterrador si vives en Estados Unidos, porque significa que el mundo está perdiendo la confianza en el dólar estadounidense a nivel soberano. Ni en Twitter, ni en foros de conspiraciones, ni en ningún blog catastrófico, a nivel del Banco Central. Esto ya no es un comercio de miedo, es una reasignación estratégica que se aleja de las promesas en papel y se dirige hacia un activo neutral que ha sobrevivido a todo régimen, toda guerra, todo colapso y todo experimento monetario durante miles de años. Y esto está sucediendo porque a los países extranjeros ya no les importa ganar intereses. Tienen miedo de perder su capital. Esa es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La narrativa dominante dice: los bonos del tesoro son atractivos porque sus rendimientos son más altos. Así que la gente asume que el resto del mundo está encantado de prestarle a Estados Unidos. Pero no es así como piensa el verdadero capital cuando lo que está en juego es la supervivencia nacional. Cuando una nación extranjera posee reservas, no intenta obtener un rendimiento exprimido como un inversor minorista que busca dividendos. Intenta preservar su soberanía. Intenta preservar su poder adquisitivo. Intenta preservar la capacidad de importar energía, alimentos, medicamentos y suministros esenciales en situaciones de presión. Y si usted cree que existe incluso una posibilidad de que el activo que usted posee pueda ser confiscado, inflado o utilizado como arma política, entonces el rendimiento se vuelve irrelevante, porque un interés del 4% no significa nada si pierdes el 40% de tu poder adquisitivo o pierdes el acceso al activo por completo. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos pueden ser embargados. Eso no es una teoría. Es un hecho del poder financiero moderno. Si te encuentras en el lado equivocado de la geopolítica, tu activo libre de riesgo puede convertirse repentinamente en un activo congelado, un activo bloqueado, un activo rehén, e incluso si no se confiscan directamente, los bonos del tesoro pueden inflarse, porque un bono es una promesa de pagarte en dólares, y el valor de esa promesa depende del valor del dólar. Entonces, si el dólar se está devaluando, es decir, se crean más unidades mientras que la economía real no puede seguir el ritmo, entonces el tenedor del bono recibe su pago, pero en dinero más débil. Y cuando las naciones empiezan a creer que la degradación no es una posibilidad, sino una inevitabilidad, empiezan a hacer lo único racional: salen. Ahora compare eso con el oro. El oro no tiene ningún riesgo de contraparte. No depende de la capacidad del gobierno para imponer impuestos. No depende de la credibilidad de un banco central. No depende de que el sistema de pago sea amigable. No depende de una promesa. Simplemente existe. Es el único activo verdaderamente neutral. Y el mundo está despertando a esa neutralidad en el peor momento posible para Estados Unidos, porque las matemáticas de la deuda se están rompiendo. Y esto empeora. La deuda estadounidense aumenta en $1 billón cada 100 días. Léelo otra vez. 1 billón cada 100 días. Eso no es un avance lento. No es que ya se nos pasará. Es una máquina de capitalización. Y los pagos de intereses superan el $1 billón por año. Esto significa que solo el costo del servicio de la deuda pasada ahora consume una cantidad de dinero que habría sido impensable no hace mucho tiempo. Esta es la trampa. Cuando los pagos de intereses se vuelven tan altos, el sistema se vuelve adicto a tasas más bajas, porque tasas más altas implican mayores gastos por intereses, lo que implica más préstamos para pagarlos, lo que a su vez implica aún más deuda, lo que a su vez significa aún más intereses. Se alimenta por sí solo. Y cuando el sistema llega a ese punto, la Reserva Federal tiene que imprimir, no porque quieran, porque la alternativa es el tipo de desorden que destruye a los gobiernos. La Reserva Federal tiene que imprimir, y el mundo ve venir la degradación. Así que están saliendo ahora,
No más tarde, después de los titulares, no después de que llegue la crisis, ahora. Y eso se puede ver en las reservas. Este es el punto clave. El cambio es visible. China, Rusia, India, Polonia, Singapur, todo el mundo está cambiando el papel por activos físicos. No lo hacen en un momento dramático. Lo hacen como lo hacen los profesionales, silenciosamente, con constancia y estrategia, mientras el público se distrae con la noticia de moda de la semana. Están cambiando la exposición a promesas en papel por la exposición a algo que no puede imprimirse de la nada. Y no se trata solamente de fanáticos del oro, siendo fanáticos del oro. Es una estrategia nacional. Porque una vez que aceptas que los activos financieros pueden ser utilizados como armas, comienzas a construir un sistema en el que tú no puedes ser utilizado como arma. Y eso nos lleva a la alianza BRICS. La mayoría de la gente oye BRICS y piensa que son solo titulares. Un tema de conversación, un club político, una coalición informal. Pero no olvidemos de qué se trata realmente. No se trata solo de acuerdos comerciales. El objetivo es la desdolarización. Y la desdolarización no significa que el dólar desaparezca de la noche a la mañana. No es así como funciona. Esto significa que el dólar pierde su posición monopolística en los sistemas de pagos globales. Esto significa que el mundo construye lentamente alternativas, sistemas de pago independientes para eludir el SWIFT, sistemas de liquidación que no requieren el permiso de Estados Unidos y marcos comerciales que reducen la necesidad de mantener activos estadounidenses como garantía. Se trata de liquidar la energía en monedas locales. Esto significa alejarse de una única moneda de liquidación dominante y avanzar hacia bloques regionales y liquidaciones vinculadas a materias primas cuando sea posible. Y eso significa respaldarlo, al menos psicológicamente y posiblemente estructuralmente, con materias primas que no pueden imprimirse de la nada, como el oro y la plata. Esta es la parte que debería hacerte doler el estómago si entiendes cómo funciona el sistema del dólar. Porque la fortaleza del dólar no es solo que Estados Unidos es grande. La fortaleza del dólar es la demanda. Demanda mundial de dólares. Demanda creada por liquidación comercial. Demanda creada por los mercados energéticos. Demanda creada por la necesidad de mantener reservas. Demanda creada por la necesidad de comprar bonos del tesoro como el activo seguro, predeterminado. Entonces, cuando una gran parte del mundo empieza a decidir que ya no necesita el dólar como antes, la demanda ha desaparecido. Y cuando la demanda desaparece, el juego cambia. Si el 40% o más de la población mundial decide que no necesita el dólar, al menos no para el mismo porcentaje de comercio ni para el mismo porcentaje de reservas, entonces la oferta estructural bajo el dólar se debilita. Y en los mercados, cuando la oferta estructural se debilita, el precio tiene que ajustarse. Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Asumen que el dólar es solo el efectivo en su billetera. Pero el sistema del dólar es mucho más grande que eso. Se trata de toda la arquitectura de las finanzas globales, aquello en lo que la gente se establece, en lo que almacena valor, en lo que presta, en lo que toma prestado, en lo que asegura. Así que cuando los bancos centrales se alejan de los bonos del tesoro y se acercan al oro, no están simplemente tomando una decisión de inversión. Están haciendo una declaración sobre en qué sistema confían. Y la afirmación es, las promesas en papel ya no son la base incuestionable. Ahora bien, hubo una frase que definió la última era de los mercados, TINA. No hay alternativa. Las tasas eran bajas, la liquidez era alta y la gente se vio empujada hacia activos de riesgo, porque el efectivo era basura y los bonos no rendían lo suficiente. Pero esa era ya pasó, porque ahora la alternativa está delante de todos. El oro es la alternativa, no como una especulación exótica, sino como un activo de reserva, un activo neutral, un activo que no depende de la promesa de pago de nadie más. Y una vez que ese cambio mental ocurre a nivel soberano, la revalorización puede ser violenta. ¿Se trata entonces de la caída del dólar estadounidense? Sí, absolutamente. No en el dramático sentido de Hollywood, donde todo se derrumba de la noche a la mañana y la gente empieza a comerciar con comida enlatada mañana por la mañana. Pero en el sentido estructural, el sentido que importa para su poder adquisitivo, su costo de vida, su capacidad de generar riqueza y su futuro nivel de vida. Porque cuando la moneda de reserva comienza a perder confianza, el país que emite esa moneda enfrenta consecuencias que la mayoría de los ciudadanos no comprenden hasta que es demasiado tarde. Esto significa que las importaciones cuestan más.
Esto significa que los productos básicos tienden a subir en términos de dólares. Esto significa que la represión financiera se hace más probable. Esto significa que las opciones políticas se vuelven más limitadas y más desesperadas. Esto significa que el impuesto oculto de la inflación se convierte en una característica permanente y no en un error temporal. Esto significa que el gobierno tiene un mayor incentivo para reducir los pasivos mediante la inflación, porque eso se convierte en el camino políticamente más fácil. Y si crees que las cifras que se manejan sobre los metales preciosos son una locura, si crees que la plata a $90 y el oro a $4.600 es una locura, entonces no estás preparado para lo que viene, porque esas cifras solo parecen una locura si asumimos que el sistema actual se mantendrá estable. Solo se sienten locos si asumen que la credibilidad del dólar permanece intacta. Solo se sienten locos si asumen que la demanda global se mantendrá constante. Pero el punto es que la demanda está cambiando, las reservas están cambiando, la psicología está cambiando, y eso es lo que impulsa los movimientos de ciclo largo, ni titulares, ni opiniones, ni narrativas, decisiones de balance por parte de las naciones. Y cuando las naciones deciden que el principal importa más que el interés, cuando deciden que el riesgo de contraparte es inaceptable, cuando deciden que la neutralidad importa más que el rendimiento, se van al oro. Ahora quiero ir más despacio y decir esto lo más claramente posible, en un lenguaje sencillo. No se trata de odiar a Estados Unidos, no se trata de alegrar el colapso, se trata de incentivos y supervivencia. Si usted es un país extranjero que observa cómo la deuda estadounidense aumenta en 1 billón cada 100 días y cómo los costos de los intereses superan el billón al año, está observando una máquina que tarde o temprano tendrá que ser alimentada, y esa alimentación proviene de un solo lugar, la creación de moneda. Ya sea impresión directa de dinero, monetización indirecta o políticas que obliguen a los ahorristas a aceptar rendimientos reales negativos, el resultado final es el mismo. Su exposición al dólar es una apuesta a que Estados Unidos puede mantener su posición, una apuesta a que Estados Unidos puede mantener la disciplina, una apuesta a que Estados Unidos puede evitar la degradación. Y el mundo está decidiendo que la apuesta ya no es asimétrica a su favor, así que se están moviendo hacia activos que no requieren creencia. El oro no requiere creencia, el oro no necesita permiso, el oro no requiere una relación SWIFT funcional. El oro no requiere que sus reservas estén aprobadas. Por eso es el único activo verdaderamente neutral. Y esa neutralidad se vuelve invaluable cuando los sistemas financieros se convierten en herramientas de presión geopolítica. Ahora, agregue criptomonedas encima de esto, con cuidado, porque no estamos ampliando la historia más allá de sus puntos clave, los estamos reforzando. Las criptomonedas han enseñado a toda una generación una lección fundamental. La escasez importa. Cuando la gente observa que activos que pueden crearse infinitamente, monedas, crédito, deuda, pierden valor con el tiempo, empiezan a buscar cosas con restricciones estrictas. Las criptomonedas son una expresión digital de ese instinto. El oro es la antigua expresión de ese instinto. Diferentes formas, misma raíz psicológica. Así que, cuando vemos que los bancos centrales eligen el oro en lugar de los bonos del tesoro, estamos presenciando la versión institucional definitiva de la escasez importa. Y lo estás viendo suceder porque no confían en el director. Y aquí está la verdad incómoda para el estadounidense promedio. Cuando la demanda extranjera de bonos del tesoro se debilita, Estados Unidos todavía tiene que financiarse. Los déficits no desaparecen. El interés no desaparece. Las obligaciones no desaparecen porque la base de compradores se puso nerviosa. Entonces, si el mundo compra menos, entonces los compradores nacionales deberían comprar más, con mayores rendimientos, o bien la Reserva Federal llena el vacío, y es por eso que la Reserva Federal tiene que imprimir. De nuevo, no por ideología, por las matemáticas, el mundo lo ve, por eso están saliendo ahora. Es por eso que se está produciendo un cambio en las reservas, y es por eso que esta historia es tan urgente, porque la mayoría de las personas no actuarán hasta que el dolor sea evidente. Esperarán la confirmación oficial. Esperarán hasta que la corriente dominante diga que es seguro preocuparse. Esperarán hasta que el precio ya se haya movido. Pero las instituciones no esperan. Los bancos centrales no esperan. Se mueven temprano, silenciosamente, basándose en señales que la mayoría de la gente nunca rastrea. Y la señal aquí es masiva. Hay más oro que deuda estadounidense en las reservas del Banco Central, por primera vez en 30 años.
Esto no es una nota a pie de página. Esto es un cambio de régimen. Y si estás sentado en Estados Unidos pensando, está bien, pero ¿cómo me afecta esto? Te golpea a través del poder adquisitivo. Te golpea a través del costo de las cosas reales. Te golpea el hecho de que tus ahorros están denominados en una moneda cuya demanda externa está siendo cuestionada. Y eso no significa que debamos entrar en pánico. Significa que debes comprender el juego en el que estás, porque el juego está cambiando. La era de Tina ha terminado. El oro es la alternativa. Ahora voy a decir algo que puede parecer extremo, pero es el punto final lógico de todo lo que acabamos de exponer. Cuando la confianza se erosiona, el reajuste de precios no es lineal, no es una pendiente suave. Puede ser repentino, porque la confianza financiera funciona así. Durante mucho tiempo no pasa nada. Luego todo sucede. Durante años, el sistema parece estable aunque sus fundamentos se estén deteriorando. Y entonces, un día, el mercado se da cuenta de que los fundamentos nunca fueron reparados, solo estuvieron ocultos. Y luego, el movimiento que nunca podría suceder, sucede en meses. Por eso la gente queda atrapada, porque confunden estabilidad con seguridad. Y la esencia del papel del oro en esta historia es que es un valor seguro que no necesita estabilidad. El oro es lo que posees cuando no quieres depender del balance de otra persona, y ahora mismo las naciones están gritando que no quieren depender del balance de Estados Unidos como antes. China, Rusia, India, Polonia, Singapur, volcado de papel para activos duros. Y los BRICS impulsan vías ferroviarias independientes, eludiendo el SWIFT, liquidando la energía en monedas locales y construyendo una credibilidad vinculada a las materias primas. Así es como cambian los sistemas de reservas. No con una conferencia de prensa, con infraestructura, con liquidación, con reservas, con una reasignación lenta e implacable. ¿Y la parte más aterradora? La mayoría de las personas no se darán cuenta de lo que pasó hasta que haya sucedido. Un día se despertarán y se preguntarán por qué todo cuesta tanto más. Se preguntarán por qué su dinero no rinde. Se preguntarán por qué el ahorro no los protegió. Y les dirán que era impredecible. No era impredecible. El mundo te lo está diciendo, ahora mismo, en las reservas. Ahora voy a dejar esto en claro con una realidad más cruda. Si crees que el dólar es inmune porque es el dólar, pregúntese por qué los bancos centrales eligen el oro en lugar de la deuda estadounidense. Pregúntese por qué el rendimiento ya no les importa. Pregúntese por qué la protección del capital es de repente la prioridad. Pregúntese por qué la neutralidad es de repente la prioridad. Y luego pregúntate qué pasa cuando esa mentalidad se propaga. Porque cuando los jugadores más grandes dejan de jugar el viejo juego termina. Y por eso les digo que sí, esta es la caída del dólar estadounidense. Absoluto. No como una extinción dramática de la noche a la mañana, sino como un declive a largo plazo del dominio y la confianza. Y en ese tipo de caída, los activos duros no solo suben, vuelven a fijar precios, violentamente. Entonces la plata a 90 y el oro a 4.600. Si piensas que eso es una locura, estás pensando en el viejo marco. Estás pensando en el marco Tina. Estás pensando en un mundo donde la base de demanda de dólares es estable, pero cuando el 40% o más de la población mundial decide que no necesita el dólar, la demanda desaparece. Y cuando la demanda desaparezca, verás números que parecerán imposibles, hasta que estén impresos en tu pantalla. Ahora seré completamente directo. He trabajado en macroeconomía durante más de 20 años. He comprado y vendido todos los máximos y mínimos del mercado durante más de 10 años. He visto ciclos formarse, romperse, reiniciarse y formarse de nuevo. Y he visto al público caer en la trampa de operar en el momento equivocado, una y otra vez, porque se le enseña a fijarse en las señales equivocadas. Miran los titulares, miran las opiniones. Se fijan en el ruido a corto plazo, pero la verdadera señal es lo que están haciendo los balances más grandes. Y ahora mismo esos balances se están moviendo hacia el oro. Esa es la señal. A partir de ahora, prometo compartir mis movimientos públicamente para que los veáis, no en retrospectiva, no después de que el intercambio funcionó, no después de que el mercado ya se había movido, en público. Porque si quieres protegerte del 99% de los inversores minoristas, lo único que tienes que hacer es seguirme. La mayoría de la gente seguirá jugando el viejo juego hasta que éste los destruya. Seguirán confiando en el papel porque les resulta familiar.
Seguirán creyendo que el sistema es estable porque siempre lo ha sido durante su vida. Seguirán esperando permiso para protegerse, y entonces un día se darán cuenta de que la gente en la cima no esperó. Se movieron, en silencio, años de antelación. Y en el momento en que entiendes que los bancos centrales ahora tienen más oro que deuda estadounidense por primera vez en 30 años, te das cuenta de que esto ya no es un debate, está sucediendo. Y si estás prestando atención, puedes posicionarte en el lado derecho, no por miedo, fuera de claridad. Porque el mundo está reevaluando el riesgo, están reevaluando el papel, están reevaluando la exposición de las contrapartes, están reevaluando la credibilidad de la deuda, y están revalorizando el dólar. Y el oro es el beneficiario de esa revalorización. Así que este es el mensaje final que quiero dejarles. Algo que deben recordar la próxima vez que alguien les diga que esta es solo otra historia de oro. No se trata de oro. Esto es cuestión de confianza. Cuando la confianza muere, el precio de todo cambia. Y las personas que sobreviven no son las que, en retrospectiva, fueron más inteligentes. Ellos son los que vieron el cambio a tiempo y actuaron mientras aún les resultaba incómodo. El oro acaba de superar al dólar estadounidense. Los bancos centrales acaban de decirle que les importa más proteger el capital que ganar intereses. Acaban de decirte que les aterroriza la degradación. Simplemente te dijeron que quieren activos neutrales con riesgo de contraparte cero. Acaban de decirles que ven que la desdolarización se está acelerando. Y acaban de decirles, en el único idioma que importa, el de la asignación, que la vieja era está terminando. Mucha gente se arrepentirá de no haberme seguido antes.